Además, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Mi nombre es Miguel Ángel y llamo desde Sevilla. Adelante, Miguel Ángel. Mira, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta de que todo lo que Dios le promete al pueblo de Israel o a los hijos de Abraham, pues con el transcurso de los años o los siglos se termina íntegramente cumpliendo. Entonces, todo lo que Dios promete lo cumple. Y lo que más curioso es que uno se da cuenta de que todo tiene como una especie de cierta conexión entre el Éxodo, o sea, el Génesis, el Éxodo, el Nuevo Testamento, todo está como conectado. Entonces se podría definir más o menos el Antiguo Testamento que es como una preparación o una anunciación de la llegada del Mesías. Y mi pregunta es la siguiente: entonces, ¿cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel, por siendo grandes conocedores del Antiguo Testamento, no vieron en Jesús la figura del Mesías y siguen esperando todavía el Mesías, cuando los hechos estaban bastante claros y era evidente por las obras y los milagros que él era la figura del Mesías? Y otra preguntita que quería hacerle brevemente es: cuando decimos en la letanía del Rosario Arca de la Alianza, ¿nos referimos al antiguo Arca de la Alianza o vemos en María un nuevo Arca de la Alianza? Muchas gracias, monseñor. Bueno, y comienzo por la segunda. Cuando decimos le invocamos a María Arca de la Alianza, tomamos una imagen del Antiguo Testamento para entender también lo que es María. Igual que el arca era como pues un cofre hermoso, el cofre más hermoso que el pueblo de Israel pudo haber encontrado para guardar las tablas de la alianza, las tablas de la ley que Yahvé entregó a Moisés. Bueno, pues entonces era lo que Dios le había entregado a Israel, por lo tanto tenía que guardarlo en el cofre más hermoso, ¿no? El más precioso. Esa es el arca de la alianza, que guardó las tablas de... Bueno, pues se utiliza esa imagen del Antiguo Testamento para decir, María es el arca de la alianza. Ella ha llevado en su seno a Jesucristo, es el sagrario en cuyo interior está Jesucristo, y no solo por los meses en los que ella estuvo en estado de buena esperanza, sino porque ella ahora es portadora de la esperanza de salvación para nosotros. Ella nos entrega a Jesucristo que lleva en su seno. Con respecto a la primera pregunta, bueno, claro, si todo, claro, nosotros vamos viendo todo el Antiguo Testamento y vemos cómo es preparación y tiene su cumplimiento en Jesucristo y todo era como una figura que en Cristo encaja perfectamente, etcétera. Claro, dice el oyente, bueno, pero entonces los judíos, ¿cómo no se dieron cuenta cuando llegó Jesucristo que él era el Mesías al que estaban esperando? Madre mía, esa pregunta también se nos podía dirigir a nosotros, de cómo no nos damos cuenta de muchas cosas. Es que, claro, es que abrirse a Dios, a la luz de Dios, comporta también muchas veces la propia conversión del que se abre. Es que no únicamente es una teoría, es que hay que estar en actitud de conversión para acoger. Algunos judíos, claro que la acogieron, tampoco digamos sin más los judíos, ¿no? Porque hubo judíos que reconocieron en Cristo el que estaban esperando y otros no. Porque, como digo, es que reconocerle te cambia la vida y algunos judíos pues tenían un estatus social demasiado acomodado en el que habían hecho de su estatus pues su forma de vida, y claro, si venía ese Jesucristo con esa forma tan humilde, pues su estatus en el que se habían montado el chiringuito, para entendernos, ¿no? Pues entonces perdían ese estatus de dirigentes. Y claro, y había por otra parte pasajes del Antiguo Testamento que quedaban más bien arrinconados, porque la sabiduría de la cruz es un misterio al que nos cuesta abrirnos. Y cuando Isaías, ¿no? El profeta Isaías, habla del siervo doliente, de ese siervo de Yahvé, que es imagen de Cristo crucificado, esos eran textos que estaban muy poco predicados, muy poco comentados. Se solía mucho más recurrir a las imágenes apocalípticas del Hijo del Hombre que vendrá en un carro de fuego, etcétera, pero las imágenes del Cristo doliente, del siervo de Yahvé, que vienen a describirle eso, no, pues desfigurado no parecía hombre, fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Esos textos eran muchas veces silenciados o poco comentados por una mentalidad que era muy triunfalista y que no se abría al misterio de la cruz.
Por eso costó entender, y nos sigue costando hoy en día todavía, obviamente, ¿no? Pues abrirnos al mensaje de la revelación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, Sí, monseñor. adelante. Mire, vaya por delante. Si puede usted bajar la radio, que creo que se está acoplando, ¿eh? Sí, sí. Sí, vale. Vaya por delante, mire usted, que yo soy una persona de comunión diaria y llevo trabajando en el movimiento de cursillos de cristiandad 40 años. Pero a veces intento seguir al Señor. Pero a veces me desborda lo siguiente. Yo sé que de las guerras en el mundo la culpa la tiene el hombre por el afán de dominar, por la soberbia de que nadie esté sobre él y por los intereses muchas veces. También sé que del hambre en el mundo la culpa la tiene el hombre porque unos tenemos los que a otros le faltan, en grosso modo. Pero, monseñor, ¿quién tiene la culpa de las catástrofes como la de Japón? De acuerdo. Mire, es obvio que, claro, a usted le cuesta menos entender una serie de males que tienen unas responsabilidades nuestras, y claro, los males ligados a la naturaleza, como no nos tienen a nosotros como responsables directos, le cuesta más entenderlos. Es normal. Bueno, digamos dos cosas. En primer lugar, teológicamente sabemos que el mal, también el mal físico en el mundo, se introdujo como consecuencia del pecado original. Desde el parirás con dolor, etcétera, de esa especie de resonancia que el dolor tiene en la naturaleza, o desde la misma ley física del morir, el hecho de que la muerte sea un destino por el que tengamos que pasar para la vida eterna, sabemos que se introdujo como consecuencia del pecado. Lo sabemos por revelación, O sea, sin la revelación de Dios no lo sabríamos. Y al mismo tiempo también sabemos que en realidad morir o determinados sufrimientos son lo que le corresponde a la naturaleza humana. Lo que ocurre es que antes del pecado original estábamos un poco, digamos, como milagrosamente preservados de lo que por naturaleza nos correspondía, que eran lo que se llaman los dones preternaturales, estábamos preservados de ello. Entonces, digamos, la consecuencia que tiene el pecado original es que el hombre queda sometido a lo que es la propia ley de la naturaleza. Y la ley de la naturaleza conlleva que para que en el mundo pueda haber montañas, y las montañas son necesarias pues para que haya las lluvias, etcétera, y para que las nieves se descongelen y vengan a los valles, para que haya montañas, las capas tectónicas tienen que empujarse y elevarse las montañas. Pero claro, al empujarse tienen lugar los terremotos. Es decir, es propio de las leyes naturales que de unos bienes se derivan otros males. ¿No? Entonces, entendamos que ese tipo de males de naturaleza son fruto de que la naturaleza, aun siendo maravillosa, no es perfecta. La naturaleza es una criatura, como somos nosotros, pero la naturaleza no es infinita, solamente Dios es infinitamente perfecto. La naturaleza humana tiene dentro de sí nacer, crecer y morir. Claro, porque igual que usted ha preguntado por el terremoto de Japón, también podía preguntar, ¿y qué me pasa a mí que voy creciendo en edad y cada vez tengo más arteriosclerosis? ¿Y qué me pasa a mí que cada vez pues, el ritmo del corazón? Pues claro, es que toda la naturaleza tiene en sí unas leyes limitadas. Por otra parte, de las que Dios también se sirve, desde la que la providencia divina se sirve, para que los males físicos, en el fondo, formen parte de la providencia de Dios para nuestra salvación eterna. Porque vamos a ver, también esta arteriosclerosis que tengo yo, que para mí es, pues uno dice, yo tengo arteriosclerosis, yo tengo esto, yo tengo diabetes, yo tengo lo otro. Son males de los que, afrontados con confianza en Dios y abrazando nuestra cruz, en la misericordia de Dios se desprenderán bienes eternos para nosotros. Creo que estas, bueno, ya sé que
que es atrevido, ¿no? Pues es esta especie de descripción así tan rápida que he hecho de este misterio. Pero bueno, también la radio nos exige este formato de rapidez, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Es referente, yo soy Patricia. Muy bien, encantado. Es referente a lo que usted ha estado hablando en las catequesis esta de hoy sobre la revelación. Sí. Y yo estoy leyendo en el Salmo 91, si es que quiero que usted me lo aclare más de lo que, vamos, yo tengo un cierto, ¿cómo le podría decir? Que más o menos lo entiendo, pero no del todo. Uh-huh. Este trocito de Salmo 91 pone: tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Lo que pone aquí, tus acciones, Señor, son mi alegría, ¿eso es lo que usted habla sobre la revelación? Lo que acontece a nosotros diariamente, los acontecimientos que tenemos diarios. Sí, yo creo se puede interpretar en un doble sentido, ¿no? En el sentido de las acciones de Dios en la historia de la salvación, pues como Dios nos ha enviado los profetas, como Dios preparó la llegada de Jesucristo, se puede entender en ese sentido, o también se puede entender en un sentido más vivencial nuestro, de que en el día a día Dios también nos va revelando sus acciones, ¿eh? Pues en el decir, bueno, pues Dios nos da el don de la vida, nos ha dado un hijo, y entonces uno se da cuenta que este hijo que nos ha nacido es un regalo de Dios, ¿eh? O, por ejemplo, nos da la comida, nos da los dones, los talentos para poder trabajar, para poder estudiar. También aceptamos, ¿no?, como permitida por la voluntad de Dios una enfermedad. Tú sabes más, Señor, creemos en ti, ¿no? Tus acciones, Señor, son mi alegría, ¿eh? Y mi júbilo las obras de tus manos. Es decir, confío en ti, tú sabes más que nosotros, ¿eh? Creo que esa es la forma de entender el Salmo. Brevemente, una última llamada. Buenos días. Sí, soy Milagros. Adelante, le escuchamos. De aquí de Málaga. Monseñor, solo le voy a preguntar, ¿por qué le cuesta tanto a la Iglesia admitir y contestar a la iluminación de una persona? Bueno, la verdad es que no sé muy bien su pregunta por dónde va, por dónde irá. Quizás deberíamos, pues, de hablar más despacio a qué se refiere usted en concreto, pero vamos a ver. Si se refiere usted a la iluminación de una persona, a revelaciones, a que una persona pues haya tenido revelaciones, supuestamente que ha sido como iluminada, la Iglesia tiene que ser prudente, entiéndalo usted, tiene que ser prudente porque al final dice, vamos a ver, para ver si esas supuestas iluminaciones que ha tenido son ciertas o no son ciertas, también va a ser el tiempo el que lo diga, va a ser el tiempo, pues porque si las cosas son de Dios se tienen que ver signos de santidad, y si las cosas no son de Dios, pues ya se les llevará el tiempo. Por eso la Iglesia es prudente, no va a responder inmediatamente a la veracidad o no veracidad de ciertas iluminaciones, si es que va por ahí su pregunta, ¿no?, que también no me ha quedado muy clara, pero bueno, disculpe usted. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.